El 13 de noviembre de 1974 es una fecha que quedará grabada en la memoria colectiva, no solo en el contexto de los asesinatos que conmocionaron a la ciudad de Amityville, Nueva York, sino también como el punto de partida de una historia que se entrelazaría con fenómenos paranormales y supersticiones oscuras. Aquella noche, Ronald Butch DeFeo Jr., un joven de 23 años, cometió uno de los crímenes más escalofriantes y perturbadores en la historia de los Estados Unidos. En lo que sería su propia casa, en la famosa 112 Ocean Avenue, DeFeo asesinó a su familia. Su madre, Louise DeFeo, su padre Ronald DeFeo Sr. y sus 4 hermanos, Dawn, Allison, Mark y John Matthew. La familia DeFeo había vivido allí durante años, pero para ese fatídico noviembre, la casa que había sido su hogar familiar se transformó en un escenario de horror indescriptible. Mientras la familia dormía profundamente, DeFeo usó un rifle Marlin 336, un arma potente con la capacidad de hacer una gran cantidad de daño. DeFeo disparó a cada uno de sus miembros, uno por uno, sin que ninguno de ellos tuviera oportunidad de reaccionar o defenderse. Cuando los forenses llegaron a la escena del crimen, quedaron perplejos al descubrir que todas las víctimas estaban boca abajo en sus camas, lo que no solo añadía una capa de misterio al crimen, sino que sugería que las víctimas no tuvieron ni la oportunidad de moverse. Uno de los aspectos más perturbadores del crimen fue la calma con la que DeFeo llevó a cabo los asesinatos. No hubo ruidos fuertes, ni signos de lucha. Las víctimas no despertaron ni intentaron escapar. Aparentemente, DeFeo disparó mientras ellos dormían, sin hacer ruido, sin mostrar prisa. Los forenses también destacaron que las víctimas no presentaban signos de despertar durante los disparos, lo que sugería que algo más extraño estaba ocurriendo en el caso. Después de cometer el asesinato, DeFeo hizo una llamada a la policía, alegando que alguien había entrado en la casa y había matado a su familia. Pero los detectives pronto descubrieron que su historia no tenía sentido. DeFeo cambió su declaración varias veces y finalmente confesó los asesinatos, aunque su motivo seguía siendo un enigma. Al principio, DeFeo alegó que se encontraba bajo la influencia de drogas. Luego afirmó que había sido manipulado por voces que lo instaban a matar. Este último comentario sería uno de los puntos que alimentaría la leyenda más tarde. El juicio de Ronald DeFeo Jr. fue mediático y atrajo la atención de todo el país. Durante el proceso judicial, DeFeo alegó que había sido poseído por una fuerza externa que lo obligó a cometer el crimen, una defensa que fue rechazada por la corte. A pesar de los intentos de sus abogados de argumentar que estaba loco o poseído, DeFeo fue declarado culpable y condenado a 6 cadenas perpetuas por los asesinatos de su familia. La casa de 112 Ocean Avenue ya se había convertido en un lugar maldito en la conciencia pública, un hogar marcado por una tragedia indescriptible. Pero lo que ocurrió después de los asesinatos, cuando la casa permaneció vacía durante un año, sería el principio de una historia aún más oscura. Los Lutz llegaron a la casa de Amityville en diciembre de 1975, con la esperanza de empezar una nueva vida. George, un hombre trabajador y determinado, y Kathy, su esposa cariñosa y preocupada por su familia, estaban buscando un hogar que les ofreciera paz y un futuro brillante. La casa, aunque macabra debido a su historia, les ofreció una oportunidad que no podían rechazar. Estaba ubicada en un barrio tranquilo, rodeada de naturaleza y con un precio increíblemente bajo, algo que no podían dejar pasar, especialmente considerando que la tragedia ocurrida allí se había disipado entre los rumores y la leyenda urbana. La casa de 5 dormitorios en 112 Ocean Avenue era espaciosa, luminosa, pero sobre todo, inquietante. Desde el primer momento, la familia notó algo extraño, aunque intentaron ignorarlo. Las paredes, aunque recién pintadas, parecían tener una pesadez en el aire, una presencia que no podía ser definida con palabras, pero que se sentía en cada rincón. Los ruidos extraños comenzaron casi de inmediato, como si la casa estuviera viva, esperando algo o alguien. Una noche,
Kathy se despertó sobresaltada por un grito proveniente del pasillo. Se levantó de la cama alarmada, pero no encontró nada fuera de lo común. Los niños parecían dormir tranquilos. Sin embargo, en la oscuridad, ella pudo escuchar el sonido de algo arrastrándose, como si las paredes respiraran o algo pesado se moviera a través del suelo. Atribuyó el fenómeno a la antigüedad de la casa, a las tuberías o tal vez a las corrientes de aire. Pero al día siguiente, el comportamiento de sus hijos cambió. Más que asustados, parecían inquietos, como si algo los acechara constantemente. El primero de los fenómenos inexplicables ocurrió una tarde lluviosa. La hija pequeña de los Lutz, Missy, de apenas 5 años, jugaba en el comedor cuando, de repente, comenzó a hablar sola, como si tuviera una conversación con alguien invisible. George, intrigado, se acercó a ella. La niña sonrió y dijo que estaba jugando con su amigo invisible. Cuando él le preguntó quién era su amigo, Missy respondió con una confianza aterradora. «Es un hombre grande y peludo». No hizo mucho caso de la respuesta, pensando que solo era parte de la imaginación de su hija, pero al mismo tiempo, una sensación incómoda lo invadió. A medida que los días pasaban, la familia comenzó a experimentar fenómenos más extraños. Puertas que se cerraban solas, pasos que se escuchaban en las escaleras cuando nadie estaba allí, y el inexplicable olor a descomposición que parecía llenar ciertos rincones de la casa, especialmente en el sótano, donde una vieja puerta conducía a un cuarto oscuro y olvidado por el tiempo. A pesar de que intentaron encontrar explicaciones lógicas, la sensación de que algo no estaba bien persistía. Una noche, la familia se encontraba en la sala de estar cuando el teléfono sonó, pero al descolgarlo no había nadie al otro lado. La línea estaba vacía, pero un ruido extraño comenzó a escucharse. Un susurro, distante y bajo, como si alguien estuviera respirando pesadamente cerca. De nuevo, la incomodidad creció, pero esta vez era palpable. Kathy decidió investigar las conexiones del teléfono y se dio cuenta de que el cableado estaba completamente enredado de una manera que no tenía sentido. No había forma de que la línea hubiera sido manipulada accidentalmente. Había algo más en la casa, algo que no podía explicarse: el frío y la pesadilla nocturna. Sin embargo, fue durante las noches cuando las cosas empeoraron. En particular, George comenzó a sufrir extrañas alteraciones en su comportamiento. Se despertaba en mitad de la noche, sudoroso, tembloroso y con el corazón acelerado, como si algo invisible lo estuviera observando desde las sombras. A menudo se encontraba levantado a las 3:15 a.m., la misma hora en que Ronald DeFeo había cometido los asesinatos. Al principio, George pensó que era mera coincidencia, pero las visiones comenzaron a ser más intensas. Una noche se despertó en la oscuridad, solo para encontrar su rostro reflejado en el espejo de la habitación, pero algo no estaba bien. En el reflejo, su rostro estaba distorsionado, como si no fuera él. El horror lo invadió. Intentó encender la luz, pero la bombilla no funcionaba y cuando la tocó, la sensación de frío helado lo recorrió de pies a cabeza. Su respiración se volvió errática y por un momento sintió que alguien lo observaba desde el rincón más oscuro de la habitación. Kathy, aterrada por la transformación de su esposo, trató de hacerle frente a los eventos inexplicables, pero la casa parecía empeorar con cada día que pasaba. A menudo sentía una presión en el pecho, como si estuviera siendo asfixiada por una fuerza invisible. La atmósfera de la casa había comenzado a deteriorar su salud emocional y mental. Ella misma comenzó a experimentar visiones, sombras que se deslizaban por las paredes y una figura alta y delgada que la observaba desde el final del pasillo, siempre cuando se encontraba sola. En los niños, los cambios eran igualmente perturbadores. Missy pasó de ser una niña alegre a una versión más callada y retraída. Ella hablaba con frecuencia sobre Jody, su amigo invisible, quien decía que se encontraba en el sótano. Aunque George y Kathy intentaron disuadirla de ir allí, los extraños comportamientos de Missy aumentaron. Una noche la niña dijo con total seriedad: «Jody está en el sótano y me dice que no debo tener miedo». Aterrados, decidieron investigar el sótano, pero lo que encontraron allí fue aún más desconcertante.
un espacio húmedo, frío y claustrofóbico, con una sensación de opresión que los hizo sentirse como si estuvieran siendo observados por algo que no podían ver pero que definitivamente estaba allí. Los sucesos continuaron escalando de forma alarmante. Los Lutz sentían que estaban siendo perseguidos, acosados por una fuerza desconocida que parecía no darles tregua. Una noche, después de escuchar extraños ruidos provenientes del segundo piso, subieron con cautela, solo para encontrar las puertas de las habitaciones de los niños completamente cerradas, sin ninguna explicación sobre cómo se habían cerrado. Además, la figura de Jody continuó apareciendo, ahora acompañada de una sombra gigante que se decía rondaba la casa, acercándose cada vez más a los Lutz. La visita del padre Ray. En su desesperación, los Lutz buscaron ayuda en un sacerdote católico, el padre Ray, un viejo amigo de la familia. Al llegar, el sacerdote realizó una bendición de la casa, pero poco después comenzó a experimentar cosas que nunca había vivido antes. Durante la bendición, en un momento crítico, el padre Ray vio como un golpe invisible lo alcanzaba en la mano. Sintió que algo lo tocaba con una fuerza desmesurada. Horrorizado, trató de continuar con la ceremonia, pero no tardó en escuchar una voz, baja y gutural, que le ordenaba salir de aquí. Su rostro se descompuso y sin decir una palabra más, abandonó la casa. Al día siguiente, George y Kathy tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Dejarían la casa. Solo habían pasado 28 días, pero la familia estaba completamente desgastada, tanto física como mentalmente. Decidieron irse de Amityville, buscando escapar de una casa que parecía estar devorándolos lentamente. Cuando la familia Lutz abandonó la casa de Amityville a finales de enero de 1976, lo hizo dejando atrás más que una propiedad. Dejaron una pesadilla que, con el tiempo, tomaría una forma más compleja, alimentada por el morbo público, las afirmaciones en los medios y el auge del fenómeno paranormal que acompañaba su relato. La casa de Amityville se convertiría en uno de los casos más emblemáticos del horror moderno, desbordando las fronteras de la ficción y la realidad. La primera decisión crucial fue la de los Lutz de compartir su historia. En 1977, solo un año después de haber abandonado la casa, se publicó el libro The Amityville Horror, El horror de Amityville, escrito por el periodista y escritor Jay Anson. En él, relataban con detalles desgarradores las aterradoras experiencias vividas en la casa, desde los ruidos extraños hasta los fenómenos violentos que marcaron la vida de la familia. El libro se convirtió rápidamente en un éxito, tanto por la macabra fascinación que generaba como por la crudeza de los eventos descritos. Sin embargo, lo que para muchos fue una aterradora narración, para otros fue un producto de pura invención. El éxito del libro no tardó en generar una adaptación cinematográfica que llegó a la pantalla grande en 1979. La película, titulada The Amityville Horror, recreaba con dramatismo las experiencias de los Lutz, y aunque la película no fue un calco exacto del relato, sí ayudó a cimentar la leyenda de la casa y a solidificar su presencia en la cultura popular. La historia se convirtió en un fenómeno, y pronto se estrenaron secuelas, algunas incluso con enfoques completamente ficticios. La casa de Amityville ya no solo era el escenario de una tragedia real, sino una especie de santuario del horror en la imaginación colectiva. La sombra de la duda. Sin embargo, no todo el mundo aceptaba la versión presentada por los Lutz. Muchos comenzaron a cuestionar la autenticidad de su relato. Los escépticos apuntaban a diversas inconsistencias en las historias y a la conveniencia del timing de la publicación del libro, sugiriendo que todo podría haber sido una invención para ganar dinero y atraer atención. En 1977, un investigador independiente llamado Richard Lubell presentó dudas sobre los testimonios de la familia. Según él, las alteraciones en la casa podían haber sido producto del estrés de vivir en una propiedad que había sido escenario de un crimen tan horrendo como los asesinatos de los DeFeo. Lubell concluyó que no había evidencia sólida que apoyara las alegaciones de fenómenos paranormales.
Sin embargo, había más en juego que solo una simple teoría. Un factor crucial en la controversia fueron las contradicciones entre lo que los Lutz reportaban y lo que los miembros de la policía y los expertos en lo paranormal decían. Los investigadores Ed y Lorraine Warren, conocidos por su trabajo en otros casos famosos, como el de la familia Perron en Rhode Island, que inspiró The Conjuring, también visitaron la casa en 1976 y afirmaron haber experimentado sucesos extraños durante su investigación. Los Warren fueron los primeros en vincular los sucesos paranormales con las tragedias previas ocurridas en la casa. Según ellos, los espíritus de las víctimas de los asesinatos de DeFeo aún rondaban el lugar, lo que explicaría las extrañas manifestaciones. El mismo Ed Warren declaró que la casa poseía una energía demoníaca muy poderosa que parecía estar conectada con la tragedia. Sin embargo, las pruebas físicas eran mínimas, y la falta de evidencias claras provocó que algunos acusaran a los Warren de aprovecharse del sensacionalismo y de la fama del caso. Para otros, los Lutz y los Warren simplemente querían ganar dinero con una historia que se había convertido en una mina de oro para los medios. A medida que pasaba el tiempo, la controversia creció. En 1979, una corte de Nueva York falló en favor de los Lutz en un juicio contra los DeFeo, en el que los Lutz afirmaron haber sido dañados emocionalmente por la exposición pública de su experiencia. Sin embargo, en el juicio no se presentó evidencia que corroborara sus afirmaciones, lo que alimentó aún más las dudas sobre la veracidad de la historia. La familia Lutz y su destino. A pesar de la controversia, los Lutz mantuvieron su versión de los hechos durante años. Sin embargo, en los años siguientes, su vida tomó un giro inesperado. En 1987, después de más de una década de testimonios sobre su experiencia en la casa de Amityville, George y Kathy se divorciaron. El divorcio no fue causado directamente por la casa, pero la relación se había visto profundamente afectada por el trauma de vivir en un lugar que había transformado sus vidas para siempre. Los dos se distanciaron, y aunque nunca retractaron su relato, la carga emocional de lo sucedido parecía haber desgastado sus vidas por completo. Los niños, ahora adultos, también compartieron experiencias diferentes con respecto a la casa. Mientras algunos expresaron que los recuerdos de su tiempo allí eran oscuros y perturbadores, otros, como el hijo mayor de los Lutz, Daniel, admitieron que no recordaban ningún fenómeno paranormal. El mismo Daniel sugirió en entrevistas posteriores que sus padres pudieron haber exagerado ciertos aspectos de su historia, aunque nunca negó que algo extraño podría haber ocurrido en la casa. El futuro de la casa de Amityville. La casa en sí, a pesar de las numerosas visitas de curiosos, investigadores y equipos de filmación, continuó con su vida normal. En 1977, la casa fue vendida a una nueva familia, pero los rumores sobre su supuesta maldición continuaron. En 1987, los nuevos propietarios renovaron la casa y cambiaron la famosa dirección a una más discreta, eliminando las características más notorias que la hacían reconocible, como las ventanas ojos de buey, que evocaban una expresión siniestra. A lo largo de los años, la casa de Amityville ha sido objeto de visitas de turistas y cazadores de fantasmas. Cada vez que un nuevo equipo de investigadores afirmaba haber encontrado evidencia de fenómenos paranormales, los medios de comunicación se volvían a hacer eco del caso. Sin embargo, las preguntas nunca cesaron. ¿Era la casa verdaderamente maldita o simplemente una propiedad que había sido aprovechada por personas que se beneficiaron de su fama? Hoy en día, aunque el misterio de la casa de Amityville sigue siendo uno de los relatos más inquietantes en el mundo de lo paranormal, la verdad parece más elusiva que nunca. El caso ha generado libros, películas, programas de televisión y, por supuesto, debates interminables. ¿Fue todo un montaje creado por los Lutz? ¿O hay algo más oscuro, inexplicable y aterrador que ha permanecido oculto en las sombras de 112 Ocean Avenue? La casa de Amityville continúa siendo un símbolo del miedo, pero también de la duda, y su legado persiste tanto en la cultura popular como en las mentes de aquellos que se atreven a buscar una respuesta. La casa de Amityville
se convirtió en una leyenda, pero a pesar de los años y las toneladas de teorías, nunca se ha llegado a una conclusión definitiva sobre si los eventos que ocurrieron allí fueron producto de fenómenos paranormales o simplemente una serie de coincidencias y exageraciones. La historia sigue siendo un tema divisivo. Para algunos, una de las manifestaciones más escalofriantes de lo paranormal, mientras que para otros, un elaborado engaño. La casa después de los Lutz. Después de que los Lutz se mudaran, la casa permaneció vacía durante un tiempo antes de ser comprada por una nueva familia. En 1977, la propiedad fue vendida a una pareja que, lejos de las cámaras y el sensacionalismo, deseaba llevar una vida tranquila en un vecindario donde todo parecía normal, a pesar de la fama oscura de la casa. Sin embargo, esa calma pronto se vería alterada por un descubrimiento inquietante. Los nuevos dueños no eran ajenos a los rumores sobre la casa. A pesar de la reestructuración de la propiedad, la dirección había quedado inscrita en la memoria colectiva de la gente, y la gente seguía acercándose al lugar con una mezcla de miedo y morbo. Lo que sucedió después fue menos mediático, pero igualmente perturbador. Un cambio de nombre y la transformación de la casa. La casa fue vendida en varias ocasiones a lo largo de los años, pero nunca logró escapar completamente de su oscuro pasado. Los nuevos propietarios, que buscaban paz lejos del escándalo, eventualmente cambiaron el nombre de la propiedad y le quitaron las ventanas distintivas que habían hecho a la casa tan famosa. Las ventanas demoníacas, o ojos de buey como muchos las llamaban, eran una de las características que más se asociaban con las experiencias paranormales, según las descripciones de los Lutz. La casa, como querían sus nuevos dueños, pasó desapercibida. Sin embargo, esto no significó que las leyendas desaparecieran. La casa de Amityville continuó siendo un lugar de fascinación para turistas y para psicólogos que aún visitaban el lugar. A pesar de que la casa se había modernizado y reconfigurado, la dirección seguía siendo un imán para aquellos que deseaban ver con sus propios ojos el escenario de una de las historias de terror más comentadas de la historia reciente. Investigaciones y documentales, ¿verdad o farsa? A lo largo de los años, los investigadores se han dirigido hacia la casa de Amityville en busca de respuestas. Los casos de fenómenos paranormales se han vuelto cada vez más complicados de desentrañar, ya que las experiencias personales, la psicología de los testigos y las interpretaciones subjetivas juegan un papel crucial en cualquier investigación. Las grabaciones de sonido, las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de investigadores no han logrado ofrecer pruebas contundentes de actividad sobrenatural. En el ámbito de lo paranormal, no han faltado los documentales, programas de investigación y libros que intentan descifrar el enigma. Algunos de estos programas han intentado capturar fenómenos extraños mediante el uso de tecnología avanzada, como cámaras térmicas, micrófonos de alta sensibilidad y equipos para medir fluctuaciones en el campo electromagnético. Sin embargo, muchas de las grabaciones obtenidas en la casa no han sido concluyentes. Mientras que algunos investigadores creen haber encontrado anomalías, otros argumentan que los ruidos y fenómenos registrados tienen explicaciones más mundanas, como problemas estructurales o fallos en el equipo. A pesar de la falta de evidencia definitiva, la casa de Amityville sigue siendo un punto de atracción en el mundo paranormal, alimentando la idea de que algún tipo de energía maligna persiste en su interior. El nombre de Amityville se ha convertido en un sinónimo de horror y misterio, asociado a una sombra que se niega a disiparse, incluso en la era moderna. La relación de los Lutz con la historia. Aunque el divorcio de George y Kathy Lutz en 1987 fue una clara señal de que los fantasmas del pasado seguían afectando sus vidas, ambos continuaron viviendo con la sombra de la casa de Amityville. A lo largo de los años, en entrevistas y documentales, los Lutz reiteraron su versión de los hechos. George nunca vaciló en su creencia de que la casa había estado bajo la influencia de fuerzas oscuras. Explicó que muchos de los fenómenos extraños que experimentó, incluido su extraño comportamiento, no pudieron ser explicados racionalmente.
Según él, la presencia en la casa estaba enraizada en algo mucho más antiguo y maligno, y que la tragedia de los DeFeo solo había servido como catalizador para liberar esa energía. Kathy, por otro lado, en sus últimos años expresó arrepentimiento por la exposición pública y el dolor que había causado a sus hijos. Sin embargo, nunca negó los eventos que vivieron en la casa. Sus recuerdos de la experiencia fueron tan intensos que incluso después de tantos años, parecía haber un sentido de trauma. Los niños también se vieron afectados por lo que vivieron en la casa, aunque algunos de ellos, como Daniel Lutz, pusieron en duda los eventos paranormales, sugiriendo que tal vez hubo exageraciones de parte de sus padres para aprovechar la oportunidad. El caso de Amityville sigue siendo un tema de conversación y debate en círculos de investigación paranormal y psicológico. Los Lutz, tanto en su vida personal como pública, estuvieron marcados por lo que vivieron en esa casa, y aunque los detalles no encajan de manera perfecta, su relato sigue siendo uno de los más perturbadores de todos los tiempos. ¿Un lugar maldito o una historia fabricada? Hoy en día el enigma de la casa de Amityville sigue siendo una de las leyendas más arraigadas de Estados Unidos. Algunas personas creen firmemente en las afirmaciones de los Lutz y los Warren, mientras que otras piensan que todo fue una farsa planeada para ganar dinero y notoriedad. Sin embargo, hay algo en el relato de Amityville que sigue capturando la imaginación colectiva. La idea de que hay lugares que contienen algo oscuro, algo más allá de la comprensión humana, que no puede ser explicado por la ciencia ni por la razón. Es posible que nunca se logre responder a la pregunta fundamental sobre lo que ocurrió realmente en 112 Ocean Avenue. Lo que sí es cierto es que más de 40 años después, la casa de Amityville sigue siendo un símbolo perdurable del terror. Su legado ha trascendido el tiempo y las interpretaciones. Los susurros, las sombras y las leyendas siguen allí, como una historia que no quiere ser olvidada. Y mientras el misterio persista, la casa de Amityville continuará siendo un lugar de fascinación para aquellos dispuestos a desafiar lo inexplicable, aun cuando la razón se resista a aceptar lo que ocurrió en esas paredes. La casa de Amityville sigue siendo una de las historias más comentadas en el ámbito paranormal. Con el paso de los años, ha trascendido más allá de los libros y las películas, convirtiéndose en un mito urbano que persiste en la memoria colectiva. La cuestión de si realmente hubo fuerzas demoníacas involucradas en los sucesos que sucedieron allí sigue siendo un debate vivo. A pesar de los esfuerzos por desentrañar los misterios que rodean a la casa, la historia continúa siendo un ecosistema fértil para nuevas teorías, investigaciones y relatos de fenómenos inexplicables. La demanda por respuestas. Después de los eventos de 1975, la casa de Amityville dejó de ser solo un lugar, convirtiéndose en un ícono. En la década de los 80, nuevos grupos comenzaron a acercarse a la casa, con el afán de descubrir la verdad detrás de los oscuros sucesos que los Lutz describieron. Los medios continuaron cubriendo las visitas y los cazadores de fantasmas se hicieron más numerosos. Sin embargo, la falta de pruebas contundentes nunca disuadió a quienes seguían creyendo que algo malévolo moraba en esos pasillos. En 1986, la revista Time publicó un artículo que ponía en duda las alegaciones de los Lutz, sugiriendo que los sucesos descritos no coincidían con los testimonios de los primeros investigadores. Algunos de los expertos en fenómenos paranormales que visitaron la casa aseguraron que los eventos experimentados por la familia podrían haber sido fruto de la sugestión, el pánico colectivo y la desesperación. En particular, los parapsicólogos que siguieron el caso, como Ed y Lorraine Warren, afirmaron que la casa estaba poblada por una entidad demoníaca, pero nunca pudieron proporcionar evidencia más allá de las percepciones subjetivas. Mientras tanto, los Lutz no dejaron de insistir en su versión. En entrevistas realizadas después de su mudanza, tanto George como Kathy señalaron que la casa había cambiado a cada uno de ellos de manera irreversible. George admitió que su carácter había cambiado de forma profunda y que comenzó a experimentar un comportamiento extraño durante las noches,
cosas que no se podían explicar simplemente como estrés o problemas emocionales. Para él, era claro que algo en esa casa estaba envenenando su mente. Kathy también compartió con el público que sus recuerdos de aquellos días seguían siendo intensos y aterradores. Para ella, los eventos no solo afectaron a su familia, sino que dejaron cicatrices psicológicas que perduraron mucho tiempo. El interés en el lugar no disminuye. A pesar de las crecientes dudas y las investigaciones que intentaban desacreditar la historia, la casa de Amityville no solo permaneció en la conciencia popular, sino que comenzó a tomar una vida propia. En 1996, un grupo de investigadores de lo paranormal pasó varios días en la casa intentando captar algún tipo de evidencia de actividad sobrenatural. Las imágenes de sus visitas mostraron fluctuaciones extrañas en los campos magnéticos que los investigadores interpretaron como señales de entidades invisibles. Sin embargo, los escépticos rápidamente sugirieron que estas anomalías podrían haber sido producto de interferencias tecnológicas o de fallos en el equipo utilizado. La casa, a lo largo de las décadas, ha seguido siendo un lugar de peregrinaje para aquellos que buscan respuestas. A pesar de que la dirección fue cambiada y muchas de sus características originales fueron alteradas, la gente sigue acercándose a la propiedad, con la esperanza de vivir su propia experiencia espeluznante. Los relatos sobre sombras moviéndose dentro de las ventanas, luces que se apagan y encienden sin explicación y ruidos inexplicables siguen siendo la base de las historias de quienes se atreven a acercarse. La importancia cultural de Amityville también se ha visto reflejada en la cantidad de películas y documentales que han surgido sobre el caso. La película original de 1979, junto con sus secuelas y remakes, continuó cimentando la posición de la casa como un centro neurálgico del terror. Con cada nueva adaptación, la casa de Amityville se fue transformando en un símbolo del horror no solo por los asesinatos de la familia DeFeo, sino por la posible manifestación de fuerzas oscuras que podrían haberse apoderado del lugar. El dilema de la verdad, la influencia demoníaca. A lo largo de los años, los testimonios de aquellos que afirmaban haber sido afectados por la casa han sido la base de una constante pregunta. ¿Realmente existió una presencia demoníaca en la casa de Amityville? Los Warren, que fueron testigos de lo que creyeron era un fenómeno paranormal de gran envergadura, no cesaron en su intento de relacionar los eventos con las maldiciones de los asesinatos y las energías negativas acumuladas en la casa a lo largo del tiempo. Sin embargo, la falta de pruebas tangibles sobre la existencia de fuerzas sobrenaturales nunca permitió una conclusión definitiva. El hecho de que varias personas involucradas en el caso se contradijeran entre sí, incluso dentro de la familia Lutz, deja en el aire la duda sobre la naturaleza misma de los eventos. Algunos miembros de la familia DeFeo también han sostenido que la casa fue un lugar maldito, mientras que otros, en su entorno cercano, aseguran que no hubo nada de paranormal en los asesinatos. Las versiones de lo sucedido en la casa se diversifican aún más, creando un caleidoscopio de relatos que parecen no tener fin. La casa de Amityville, hoy. En la actualidad, la casa de Amityville sigue siendo un lugar enigmático que fascina tanto a los curiosos como a los escépticos, aunque los propietarios actuales han tratado de distanciarse de la notoriedad del lugar. La casa continúa siendo objeto de interés. En 2016, un grupo de cazadores de fantasmas realizó una visita nocturna, documentando lo que afirmaron fueron anomalías inexplicables. En sus grabaciones se pueden escuchar ruidos extraños y voces apagadas, pero como siempre, el debate sobre la veracidad de estos testimonios sigue abierto. Cada pocos años, nuevos intentos de pruebas se realizan, pero nunca se han presentado pruebas concluyentes que respalden las acusaciones de actividad demoníaca. Lo que está claro es que la casa de Amityville continúa siendo un faro de misterio. Aquellos que han vivido en sus paredes siguen influyendo en la percepción de la casa, pero la historia también ha evolucionado más allá de los Lutz, los DeFeo y los Warren.
La casa de Amityville es ahora una pieza integral del folclore moderno. Un lugar donde el terror y la duda se entrelazan y donde la verdad nunca se logrará encontrar completamente. La casa, aunque modificada y alejada del ojo público, sigue representando el concepto de que, a veces, hay lugares en el mundo que parecen estar atrapados entre la historia y lo inexplicable. Lo que sucedió allí, si es que realmente ocurrió, es algo que jamás será completamente comprendido. Y quizás es precisamente eso lo que hace de Amityville un lugar tan aterrador. El hecho de que nunca sabremos con certeza si fue el escenario de un horrible asesinato o una verdadera manifestación de lo sobrenatural.